ganas de preguntar algo. ¿Vieron la publicidad de Coca-Cola que habíamos comentado? Bueno, queda abierta para los que están en casa que puedan abrir sus micrófonos, y los que no pueden también escribir en el chat. Si les quedó alguna duda sobre lo que charlamos la vez anterior. Bueno, espero al aviso entonces de la gente que está en el aula para que podamos arrancar. Mientras voy compartiendo pantalla, todo bien, dice Trinidad. Voy compartiendo pantalla para ver un poco lo que les traje esta vez. Yo sé que lo que me ha contado la profe es que van a tener un encuentro con un colega que les va a hablar específicamente de las exhibiciones, de cómo montarlas, de cómo colgarlas. Entonces, si bien yo pertenezco al área del departamento educativo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, estoy siempre en contacto con otras áreas para intentar de alguna forma que todo el conocimiento práctico que existe en la gente que trabaja en un museo activamente creando exhibiciones, también le llegue al público. Porque la verdad es que el museo es muy grande, tiene muchísimos trabajadores, y cada uno tiene una expertise muy particular, y no todos se enseñan en las universidades. Entonces hay mucho también del trabajo de los museos que se aprende haciendo. Entonces, como yo en general estoy, por mi participación en el programa universitario, en contacto con estudiantes y jóvenes que por ahí están empezando sus prácticas educativas o los primeros pasos laborales, intento siempre dar como una visión bien cabal de todas las profesiones que conviven en un museo, porque realmente son un montón. Y también saber qué roles hay, porque uno no se imagina, uno piensa que el museo está hecho de artistas, ¿no? Pero realmente somos muchísimos trabajadores con distintos backgrounds profesionales, con distintas profesiones o desarrollos, ¿no? Nuestros caminos. Entonces hacemos cosas muy distintas, hay mucho de gestión, hay gente que tenemos contadores en el museo, lógicamente, ¿no? Tenemos abogados, porque al ser una gran institución hay que llevarla adelante como tal. Entonces, bueno, para desmitificar un poco la idea de que todas las profesiones dentro de un museo son artísticas, hay muchísimo detrás de lo que no vemos de las exhibiciones, ¿no? Entonces, para contarles un poquito sobre eso, les traje una selección de las más interesantes puestas curatoriales de los últimos años, porque más que nada no les voy a contar del departamento administrativo ni de los seguros de obras, porque no les va a interesar, pero sí sobre cómo se lleva adelante una exhibición en el museo, qué actores intervienen, y bueno, y los ejemplos más interesantes de los últimos años. ¿Ya están todos bien en el aula como para que pueda compartir? Porque cuando empiece a compartir ya no voy a tener acceso al chat, así que si alguien me hace el favorcito de leérmelo por ahí, si Carol lo seguís por ahí. Sí, yo te veo y te voy contando. Dale, bárbaro, voy a compartir. Después vamos a ver un videíto también. Bueno, ahí va. Bueno, hoy Gaby no nos puede acompañar porque la verdad que les cuento, el museo es un lugar movidísimo. Uno pensaría, tiene esa idea tradicional de que los museos son lugares en silencio, calmos, tranquilos. Nuestro Museo de Arte Moderno de Buenos Aires es un lugar en constante ebullición. Tenemos siempre alarmas, como si fuésemos, no sé, como si trabajásemos en una estación de bomberos, ¿no? Realmente todo el tiempo están sucediendo cosas, así que hay que salir a cubrirlas y atenderlas. Entonces, bueno, por hoy voy a estar yo sola contándoles, pero bueno, la verdad que no somos solo nosotras, ¿no? Miren toda la gente que trabaja en el museo, y les cuento que no están todos acá, ¿sí? Esto es de una foto de diciembre del año pasado, cuando se hizo la celebración del fin de año. Todos los que ven allí van a ver que hay mucha juventud también. Eso está muy bueno de nuestro museo particularmente, porque son ideas nuevas, profesiones nuevas, cosas que van cambiando. Digamos, se nutre de jóvenes profesionales que
que a su vez nutren al museo también de nuevas ideas y de cambios. Por eso les digo que es un lugar en constante expansión, ebullición. En el chat ahí veo que hay algo, me avisan si tienen una pregunta, porque creo que ahora no me Están, sé si- están listos Ah, con el audio, así que ahí te vamos excelente. contando. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, nada, para contarles nomás que hay muchísimas profesiones en el museo y que, bueno, como les decía antes, no todas son específicamente relacionadas con lo artístico o en el trato con los artistas. Pero yo un poco lo que les quería traer hoy para que se vayan imaginando cómo es sobre los equipos que dan origen a las exhibiciones, ¿no? Y ahí lo puse entre comillas porque realmente no son los únicos equipos que intervienen en el desarrollo y en el armado de una exhibición, pero sí son los principales en generar los primeros conceptos alrededor de lo que van a ser las exhibiciones del museo. Entonces, después obviamente van a quedar afuera los equipos de patrimonio, los equipos de restauración y conservación, obviamente el equipo de educación, que una vez que la exhibición ya está montada y puesta en escena, empieza su trabajo como más activo con el público, pero que previo a que estén montadas también intentamos que haya algunos pequeños espacios de comunicación para poder sugerir algunas cosas, porque después los que vamos a habitar las exhibiciones con las escuelas, con los grupos, somos nosotros. Entonces hay algunas cosas que a veces pedimos, a veces lo logramos, a veces no, ¿no? No todo es utopía. Entonces, bueno, para pensar qué da origen a una exhibición, bueno, tenemos el equipo de dirección, ¿sí? El equipo de dirección del museo, primero lo que va a pensar es un programa general, ¿no? Anual, sobre lo que se van a tratar esas exhibiciones, según, como pongo ahí, las necesidades del contexto social y cultural, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo un gran programa curatorial que de alguna forma es un paraguas, ¿no? Es una temática que engloba todo lo que van a tratar individualmente las exhibiciones. El año pasado se llamó Un día en la Tierra y tenía como la idea casi utópica, pero muy bonita también, de pensar que entrar al museo era como caminar sobre la faz de la Tierra, ¿no? Donde uno se iba a ir encontrando con las cosas más urgentes y necesarias o los temas más actuales que aquejan a la sociedad. Entonces teníamos, por ejemplo, una exhibición que trataba sobre la violencia y la naturaleza, otra exhibición que trataba sobre el contacto, porque era algo que durante la pandemia habíamos perdido mucho, entonces muchos artistas en la historia habían reflexionado sobre la grupalidad, el contacto, el ambiente artístico, y nos venía muy bien para tocar temas de nuestro presente, ¿no? Entonces, las exhibiciones no solamente tienen como finalidad mostrar obras y compartirlas, sino que la forma de mostrarlas y esas obras y ponerlas en discusión se generen también reflexiones sobre el presente, ¿no? Sobre qué está pasando y cómo estas exhibiciones nos pueden ayudar a pensar cosas de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, este año el museo va a ser sede de un gran congreso de museos internacionales. Entonces, en vez de, como el año anterior que tenía este programa más general, este año el programa se va a llamar El arte, un río interminable, y cada exhibición va a dar cuenta de distintos aspectos del arte, ¿no? Algunas, el arte más de ruptura, en otras el arte más asociado a la ecología, en otras exhibiciones el arte más asociado como a lo político, bueno, distintas formas en que el arte se va expandiendo en distintas direcciones. Pero bueno, la dirección plantea, digamos, como esta idea, esta nube, ¿sí? O este paraguas, y obviamente luego va a tener injerencia directa sobre las decisiones que tomen los otros equipos, ¿no? Va a tener el check final, ¿no? Hasta que la dirección no vea o no apruebe ciertas cosas, los otros grupos no pueden avanzar. Pero el área que, digamos, que más nos involucra en este tema es curaduría. Yo no sé si en Chile le dicen curadores o le dicen como en México comisarios. Curadores también. Curadores también. Bueno, los estudiantes más o menos saben un poco lo que hacen los curadores, si no un poco lo voy a reponer ahora, pero quitémonos esa idea tradicional, por la transparencia de la palabra misma, que nos hace pensar que curan a las obras, que las cuidan, no. Ellos no son ni restauradores ni conservadores, ¿sí? Los curadores son de formaciones muy variadas, por ejemplo en el Museo de Arte Moderno trabajan curadores que se formaron en Historia del Arte, igual que yo,
o curadores que se formaron en comunicación social, o más en poesía, más en gestión. Bueno, vienen de distintos lados, porque la curaduría como carrera es una carrera bastante joven. Ya hay obviamente egresados de carreras de curaduría en Argentina, pero son los menos, ¿no? La curaduría como que entró con fuerza hace 30, 40 años, ¿no?, en la escena artística, y posteriormente se fueron armando espacios universitarios de creación de curadores. Antes era más, bueno, ahora vamos a ver quiénes son, ¿no? Son aquellos que de alguna forma están dándole toda la entidad de la exhibición teórica y el sustento conceptual, ¿sí? Ellos van a pensar, son equipos de trabajo, particularmente en el museo tenemos un staff fijo de curadores y hay algunos que a veces se invitan a participar, ¿no?, por un periodo determinado o por una exhibición. Pero en el museo tenemos un gran staff de curaduría, donde tenemos curadores senior, que están hace más años, que toman por ahí exhibiciones más grandes, y algunos curadores más del tipo junior, que quizás asisten a los otros curadores, o que van armando exhibiciones un poco más pequeñas al principio para después desarrollarse, ¿no? ¿Y qué hacen los curadores? Es la gran pregunta. Bueno, ellos van a ser como los que van a pensar de qué se va a tratar esta exhibición, ¿no? ¿Cuál es la idea, el sustento detrás de esta exhibición? Una vez que yo pienso esa temática, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que un curador quiere hacer una exhibición acerca de las artistas mujeres, ¿no? Entonces, luego de ese gran universo, porque hay muchísimas artistas mujeres a lo largo de las décadas, va a tener que hacer una selección, ¿no?, de las obras que van a ilustrar este tema. Entonces, por ejemplo, en el museo quizás se limitan a la selección de obras que hay en la colección, pero luego van a limitarlo temporalmente también, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo poner obras del principio del siglo XX que principio del siglo XXI. Entonces, por ahí los curadores incluso acotan más la selección y dicen, bueno, vamos a mostrar obras de artistas, mujeres, que trabajaron grabado de tal época a tal época, de tal década a tal década, ¿no? Entonces van como de alguna forma reduciendo ese universo. Y luego van tejiendo un discurso, ¿sí?, que va uniendo las obras entre sí, como que de alguna forma explica por qué esas obras están ahí y no otras, ¿no? Los discursos que crean los curadores, y esto está bueno que si a alguno le interesa seguir por este trayecto, o incluso si van a un museo a ver una muestra, entiendan que los discursos de los curadores son discursos fragmentarios, como cualquier otro, ¿no? Los discursos no son completos, siempre va a haber un recorte, ¿sí? Porque es imposible mostrar todo lo que hay, cuando a veces ni siquiera sabemos, conocemos. Hoy en día se van desempolvando nombres de artistas que han quedado en el olvido y se vuelven a traer a la memoria, al presente, ¿no? Entonces, bueno, eso tengamos en cuenta que, bueno, es solamente un relato. Y además piensan, ¿no?, cómo, además de la relación de las obras entre sí, cómo esas obras se le van a presentar al espectador, ¿no? ¿Qué quieren causarle al espectador cuando se vaya de esta exhibición? ¿Quieren darle una sensación de idea general? ¿Quieren generar algo íntimo, más privado? ¿Quieren hacer un recorrido laberíntico? ¿Qué es lo que desean? Bueno, eso lo van ya pensando, ¿no?, los curadores, están pensando qué tiene que tener esta exhibición, y también van a escribir los textos que vieron que al principio, al ingreso de las salas, están siempre, hay una pared con textos. Bueno, ese texto que explica de qué se trata esa exhibición y la fundamenta, lo escriben también los curadores, ¿sí? Entonces ellos van a ser como la parte más, de alguna forma, conceptual alrededor de la exhibición, y van a elegir las obras. Hasta acá, si hay alguna pregunta, me avisan, ¿sí? Se abren el micrófono o Carol me lee el chat. Pero cualquier cosa me ponen el stop y yo respondo preguntas. Bueno, una vez que ellos tienen esta idea general, se van a comunicar con el equipo de diseño y producción de exhibiciones, que es un poco lo que hoy nos trae a este encuentro, ¿no? En el museo el equipo de exhibiciones es el más grande, la verdad que debe tener entre 15 y 20 personas, pero donde todos hacen cosas muy variadas. Hay una gran también variedad en la formación, algunos de ellos son artistas, otros son ingenieros, otros son arquitectos,
otros son técnicos, bueno, hay una gran variedad de profesiones porque hacen muchísimas cosas el equipo de diseño y producción. Este equipo se va a comunicar con los curadores que le van a transmitir todo esto que ellos crearon, con toda esa sensación que quieren producir en el espectador, y el equipo de diseño y producción va justamente a poner todo eso en el espacio, ¿sí? Cuando vamos a recorrer una exhibición. Entonces, lo que van a hacer es pensar cómo lo que los curadores quieren transmitir ellos lo pueden transmitir a través del recorrido o de los elementos museográficos, ¿sí? Todo lo que sea luces, colores, formas de montar las obras, de cómo exponerlas, de cómo presentarlas, bueno, los colores de las paredes, el recorrido que se va generando. Y van a crear en eso, van a crear renders digitales, ¿no? Modelados, maquetas materiales, ¿no? en telgopor o en cartón. Van a comandar grandes grupos de equipos de construcción y de pintura, porque imagínense que el museo tiene salas muy amplias que cambian completamente su fisonomía entre una exhibición y otra, ¿sí? El museo es casi como si fuese un cascarón que hacia adentro cambia para cada exhibición. Y ahí el Durlock es un gran aliado, un material que es muy sencillo de poner y de sacar, y que permite generar divisiones y espacios más reducidos. También van a trabajar con el equipo de montajistas, que son quienes desarrollan los dispositivos para mostrar las obras, ¿no? Por ejemplo, va a haber obras que necesiten una basa, va a haber obras que necesitan estar colgadas, va a haber otras obras que necesitan tener algún dispositivo que nos permita darle la vuelta y verla de distintos lados. Ellos van a crear todo eso y además van a manipular las obras, ¿no? Son esas personas con guantes, que ahora les voy a mostrar fotos, que mueven las obras con mucho cuidado de un lugar al otro y se fijan cómo colocarlas en sus espacios de exhibición. Y también vamos a tener técnicos, ¿sí? De iluminación y de sonido. Por ejemplo, muchas exhibiciones tienen proyectores, tienen videos, tienen audio. Entonces hay todo un equipo, bueno, además las luces, ¿no? Toda la iluminación es muy importante en una exhibición. Así que el equipo de diseño y producción va a pensar todo esto, lo va a diagramar y lo va a llevar a los hechos, al espacio real, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O algo que no haya quedado muy claro? Bueno, sigo entonces. Sí, sí, escucho. No, todo bien por acá. Bárbaro, gracias. No hay Bueno, momento. sí. ¿Cómo? Sí se me escucha bien, pero no Sí. hay momento por acá, en la sala. Bárbaro, bueno, gracias. Bueno, yo les voy a mostrar algunas exhibiciones interesantes que se hicieron en el museo. Les voy a mostrar 3 o 4 fotos primero y quiero que ustedes me digan qué es lo que ven allí, qué ven de particularidad, ¿sí? Esta exhibición se llamó El Círculo Caminaba Tranquilo, fue en 2014, o sea, casi ya 10 años, ¿no? 9 años, y exhibía dibujos. Yo les voy a mostrar varias fotitos y después retrocedemos si hace falta. Son fotos de sala, ¿eh? Observen a ver qué dirían ustedes que tiene de particular esta forma de exhibir estas obras. ¿Qué tendrá de particular? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Que están colgadas? ¿O eso? Exacto. Están flotando, ¿sí? Todo muy blanco, ¿no? Al principio Se ve como muy que bien. Sí. se ve bien. Muy bien en la pared, o sea, la imagen no se ve muy bien por lo menos desde acá, porque pareciera como si estuvieran en la pared, porque la imagen es muy blanca, pero también es por el tema de que hay hilo invisible, como este hilo de pescar, pero están colgadas. Como están Exacto. colgadas en el espacio, no en la pared. Exactamente, lo que decís es correcto y además no es tanto un problema del proyector, sino que justamente era muy difícil de fotografiar esta sala porque es toda blanca, es tan blanca que no llegamos a ver las separaciones entre paredes, no sabemos si están flotando o si están pegadas a una pared. Bueno, lo que les voy a contar un poquito, aquí lo ven un poco mejor, más abierta la sala, pero lo que se buscó acá es justamente disolver el espacio en el que estaban las obras, como si
si se fuese a un básico, a nada, al grado 0, ¿y de qué forma pudieron hacer esto? Bueno, se les ocurrió que había que borrar todos los rasgos de arquitectura para permitir que dieran esta sensación de que las obras flotaban en el espacio. Entonces, lo primero que hicieron, acá tenemos el detrás de escena, ¿sí? Fue crear para esa sala estos, ¿los ven como esos banquitos marrones de madera? Son como unos agregados para borrar el límite o el ángulo entre la pared y el piso. La idea era disolver los ángulos de la sala, de la sala arquitectónica, física, ¿sí? Para dar una sensación de que todo era un gran espacio curvo y cuasi flotante, ¿no? Entonces se ponen estos tacos de madera en los ángulos, luego se pintan de blanco, ¿no? Y generan primero ese no lugar, porque uno piensa que está en un espacio otro, ¿no? Como si estuviese flotando en un limbo. Y luego se diseñó, es muy original, ¿no? Y además Sí. piensen que tiene que ver con la idea de que el dibujo en sí mismo es la hoja en blanco al principio. Y recién cuando aparecen los trazos empieza a aparecer algo, ¿no? Entonces la hoja no tiene límites en un punto. Y mismo hicieron un trazo curvo, ven lo que se ve en el techo. Este trazo curvo que les marco aquí con la flechita, era como las bisagras que permitían colgar después las obras, ¿no? Entonces, estas bisagras, o sea, este recorrido curvo, iba generando que las obras se uniesen de a grupos, se colgasen de a grupos también circulares. Entonces, como la exhibición se llamaba El Círculo Caminaba Tranquilo, y exhibía dibujos, bueno, iba generando todos estos pequeños núcleos circulares. Ahí tienen un guardia de sala del museo, que se sacó la foto ahí como, ven que desaparece el ángulo, está, pero es mucho más curvo y más delicado. El piso incluso también está en blanco, antes era gris. Yo fui a ver esta exhibición cuando todavía no trabajaba en el museo, fui con mi mamá, que siempre éramos muy visitadoras de este museo, y nos quedamos como muy impresionadas al entrar a ese lugar, ¿no? Como que se detenía el tiempo y el espacio. Y bueno, y les muestro algunas herramientas que también usan los montajistas, ¿no? Se suben a estas increíbles como grúas, digamos, o no sé ni cómo se llama la máquina, así de básica soy, pero que les permiten justamente estar a distintas alturas, llegar a las vigas del techo para poder colgar esos hilos de pesca, ¿no? Para que se vea lo más armadito, invisible posible eso, ¿no? Así que bueno, hay un montón de gente interviniendo durante mucho tiempo para que las exhibiciones estén como nuevas, ¿sí? Como sacaditas recién del paquete. Hay mucho detalle que está involucrado. Incluso a veces en estas salas incluso se omiten los carteles, las cédulas, ¿sí? Que son los cartelitos al lado de las obras con la información, justamente para romper la idea de que estamos en un lugar que nos está explicando algo, ¿no? Porque te da la idea institucional esos carteles. En cambio acá es como que es más inmersivo, uno se mete en un espacio nuevo y distinto. Bueno, así se veía un poco la sala hacia el final, ¿no? Uno ya la iba a recorrer. Logran ver que hay como pequeños núcleos, que los cuadros se dan como a la espalda a sí mismos y que van generando como círculos. Y también Y eso aparte está bueno. es interesante de que obviamente a la hora de sacar una obra que es bidimensional, que originalmente se pone en una pared, es interesante de que obviamente al sacarla de la pared tienen que pensar en la parte de atrás también, porque esto tiene un recorrido de alguna manera. Entonces pusieron en la parte de atrás de todos los cuadros blancos y lo hicieron de manera en que la gente no recorría y solamente veía las pinturas. Exactamente, mira, me sacaste las palabras de la boca, tal cual, porque a veces nosotros vemos la parte de atrás del cuadro cuando las deciden poner de forma que podamos recorrerlo, y tenemos acceso a otros datos en la parte del cuadro de atrás. A veces tenemos una firma, a veces tenemos algunos parches, ¿no? Como de los talones de las exhibiciones que recorrió, y eso iba a generar una carga visual muy fuerte en el recorrido. Entonces los montaron con todos fondos blancos, tal cual como vos decís, para limpiar un poco eso y generar este recorrido más pulcro, ¿no? En un punto. Bueno, y ahora les cuento otra, del año siguiente,
que fue la Menezunda de Marta Minujín. No sé si la conocen a Marta Minujín, ella es la artista argentina, así como de vanguardia, que durante los años 60 fue de pura experimentación, que siempre nos representa en el exterior, que es muy, sigue viva, ¿no? Y es una persona muy particular, muy efusiva. Y aquí lo que hizo el museo en 2015 fue la recreación de una obra que duró muy pocos días en el 65. Se hizo una investigación casi arqueológica de esa obra, que en el 65 había sido algo que no se entendió mucho, ¿no? Como que el clima artístico de ese momento o el público no estaba listo para lo que fue a ver, y que terminó siendo un hito en la historia del arte argentino. Entonces, como sé que es muy difícil de explicar, les traje un videíto, dos en realidad, para que veamos un poquito lo que en realidad fue en su momento y lo que terminó siendo en el museo. A ver, quizás ahora con esta foto de la artista la reconocen más. Ella es clásica de este corte de pelo y esos anteojos. Ahora vamos a poner play a ver si se escucha. Si no, me hacen un comentario, ¿sí? Sintetizar una fragancia con olor a fritura. Fabricar 250 metros de tubos de polietileno. Producir el sonido de intestinos moviéndose. Son solo algunas de las tareas que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires realizó para recrear uno de los grandes hitos del arte argentino. La Menezunda. 1965, Buenos Aires. Efervescencia cultural. Los artistas se juntan a discutir en los cafés de la Manzana Loca. Ruptura, rebelión. Quieren descolgar las obras de las paredes. Vivir el arte como una experiencia total. Entre las calles Florida y Paraguay, la palabra Menezunda se pronuncia por primera vez. Marta Minujín y Rubén Santantonín, junto a una tropa de colaboradores, crean La Menezunda en el Instituto Di Tella. Jorge Romero Brest apoya esta locura. Una joven y embarazada Marta se embarca en una de las obras de ruptura más importantes de su carrera. Intensificando el existir, masacra de dioses e ideas, sentimientos, mandatos y deseos. La obra consiste en una sucesión de espacios conectados por intrincados pasillos. Grupos de 8 personas la recorren. Cada espacio es una experiencia multisensorial. Túnel de TV, túnel de neón, dormitorio conyugal, cabeza de mujer, canasto giratorio, bosque de formas y texturas. Ciénaga, teléfono, heladera, intestinos gigantes, habitación octogonal de espejos. Algunas ideas quedaron afuera, como la sala sin ley de gravedad o la sala de formol que duerme a los visitantes. Miles de personas atraídas por el escándalo mediático hicieron largas colas para ingresar. La Menezunda duró 15 días y se destruyó. La crítica no la entendió. Lo vimos fuera de lugar, sí, realmente. 2015, Buenos Aires. La Menezunda es un hito en la historia del arte. Sin embargo, de la original no existen planos ni documentación técnica de su construcción. Se dedujeron dimensiones, materiales, colores y texturas. Se recolectaron electrodomésticos y objetos originales de los años 60. Se reimprimieron cajas de una desaparecida marca de cosméticos. Se eligieron actores parecidos a los originales. Se sintetizaron olores, generaron sonidos y consiguieron materiales similares a los de la Menezunda del año 65. Para reconstruirla de manera fiel, el equipo de El Moderno debió estudiar minuciosamente los registros existentes, fotografías, videos, archivos y sobre todo, la memoria de Marta. No importa si una obra es arte o no. La Menezunda fue, y eso es precisamente lo que se buscó. ¿Se escuchó bien? Solana, perfecto. Ahí está. Perdón, que se sigue poniendo. Ahí está. Ahí va. ¿Se escuchó bien? Sí, Solana. Bueno, no sé si les llegó a dar una idea de lo que fue esto. Ahora vamos a ver otro que se ve más particularmente los espacios, pero la idea era una exhibición muy sensorial, ¿sí? Donde uno iba atravesando espacios, casi como si estuviese en una feria
o un carnaval, ¿no? Que esas como kermés que se meten a las habitaciones de espejos en las películas y que aparece alguien y te asusta de repente, bueno, algo así, pero todo muy a través de los sentidos del olfato, de la vista, del sonido, del tacto. Había como sucesivas salas, ¿sí? Esto fue realmente en su momento, como lo muestra el video, una gran locura increíble que no fue muy valorada y mucho tiempo después se la tomó como mítica. Entonces, a los 50 años, el museo se propuso hacer como esta investigación arqueológica, como muestra el video, gracias a que además Marta estaba viva, porque su compañero de ese momento, Sant'Antonio, ya había fallecido, ella también pudo reponer muchísima información, y con los videos y las fotografías que quedan de la época, se fueron haciendo todas las búsquedas para replicar los materiales. O sea, la verdad es que en este caso el equipo de producción hizo un trabajo arqueológico. Les muestro un videito para que vean ya en la versión de 2015, algunos de los espacios que se mostraban en esta exhibición, ¿sí? Una de las artistas más importantes de la historia argentina, que sigue más vigente que nunca. Estamos con Marta Minujín. ¿Cómo estás, Marta? Bien, bárbaro. Bueno, En un rollo ascendente. estamos en la puerta, en las inmediaciones de la Menezunda, ¿verdad? Claro, la Menezunda, que es un laberinto ultrasensorial, donde el participante que tiene que entrar solo tiene que reaccionar ante los distintos estímulos que le va dando la ambientación. ¿Cómo es el recorrido? Primero entran por un túnel de neón a través de una silueta humana, y ahí dice primero suba. El túnel de neón simboliza la calle Lavalle. En realidad, toda la Menezunda, en ese momento cuando lo quisimos hacer, quisimos trasladar la ciudad de Buenos Aires en una abstracción de lo que es la ciudad. Entonces el túnel de neón es la calle Lavalle. Después sube a un túnel de televisión que recién en ese momento empezaban la televisión blanco y negro en circuito cerrado. Entonces la primera vez que la gente se veía en una cámara de televisión. Y pusimos noticiosos en esta Menezunda de los canales 13 y 11 que había antes. Baja y de golpe se encuentra con una pareja en la cama, con un dormitorio, como si se hubiese metido en un departamento, porque lo que queríamos estimular era la sorpresa. Puede hablar con ellos, puede que no. Baja y de vuelta, y ahí se entra y camina, atraviesa el túnel de neón. Entonces tiene que volver a subir, porque es un laberinto. Y baja en el interior de una camisa de mujer, vacía, porque pensamos que la mujer hace 50 años no trabajaba y lo único que tenía en la cabeza era maquillaje. Y en la camisa de mujer hay dos maquilladoras que te hacen masajes o te maquillan. Ahí me hicieron un masaje espectacular. Buenísimo, claro, porque mientras te relaja para entrar en el canasto giratorio, que tiene una sola puerta, y va parando en distintos ambientes. Hay un sonido del orgánico, Claro. líquido. Sí, porque también queríamos ver todo el tema, viste, de las vacas y de los intestinos que había en la Argentina, que era la parrillada y todo eso, entonces los simbolizamos con intestinos gigantes, y después, como ya la gente estaba como asqueada, mete la cabeza y ve películas en blanco y negro de Ingmar Bergman. Después te metes en un teléfono con olor a dentista que te pasa la hora y tenés que saber qué botón apretar. Después te metes en una heladera a 0 grados y después te metes en un bosque de formas y al final salís en un octaedro de espejos donde si entras en la cabina hay olor a fritura y se mueven todas las papel picado flujo. Que esta obra la hiciste en el 65 por primera vez. ¿Qué edad tenías en el 65? 22. 22 años. O sea, vos primero me decías representar a la mujer, que en ese momento por ahí no era una mujer que trabajaba tanto. No, pero yo era artista del vamos. Pero vos ya tenías 22 y estabas... Bueno, ahí un poquito lo corto para no demorarnos, pero nos empieza a dar Bueno, una yo idea. sabía que era artista, abandoné. Ahí está, nos da una idea de cómo era ese recorrido, ¿sí? Se llegó a entender más o menos, es una sucesión de espacios que, bueno, todos, como lo decía Marta ahí en el video, tienen su justificación, ¿no? Uno, esto de las luces de neón, tenía que ver con una calle de mucho tránsito que hay acá en Buenos Aires, que estaba lleno de esos carteles, el espasmo de verse de pronto en las pantallas, ¿no? Uno mismo filmado a sí mismo y verse en una pantalla. Bueno, era una sucesión de emociones. Así que bueno, acá les traje algunas de las fotos de las reconstrucciones que se hizo. Se tuvo que llamar a un montón de gente muy específica que supiera de cosas de ese momento, ¿no? El neón hoy en día está
casi completamente reemplazado por lo LED, entonces hay poco neón. Bueno, hubo que, como decía el video, hubo que volver a crear productos que ya estaban fuera de circulación. Esta es la cabeza de mujer dentro de la cual uno se metía ahí en ese espacio muy de lo femenino, ¿no? Que estaba, obviamente, ella lo dice libremente, Marta, pero estaba como, de alguna forma, discutiendo los roles sociales de la mujer, ¿no? En el 65. Esto es como una gran cabeza de papel crepe, pero que genera un espacio interno donde te hacían masajes o te maquillaban. Por favor, si tienen preguntas, algo que no se haya entendido de los videos, me lo dicen. Miren, acá está el original del 65 y este espacio interno donde uno bajaba la escalerita y las chicas te recibían con ropa de la época. Yo fui también como visitante en este momento al museo y te decían, ¿te maquillo, te pongo rímel o te hago un masaje? Eran otros momentos, no de COVID, donde usar el mismo delineador, el mismo rímel, nos hubiese parecido poco sanitario. Y bueno, para todo esto era muy necesario tener a Marta, ¿sí? Con sus constantes aclaraciones y recuerdos, y un equipo de gente que realmente tuvo que diseñar estos espacios en el interior de una sala, ¿sí? Como ven ahí en la foto hay una maqueta, ¿sí? Tuvo que tener mucho trabajo de arquitectura realmente. Era un recorrido que tenía una sola dirección, ¿sí? Uno no podía volver para atrás, tenía que ir siempre hacia adelante, ¿no? Pasando los distintos espacios. Acá se ve la maqueta con la que se trabajó y el plano abierto, ¿no? Entonces en cada uno de ellos uno iba recorriendo algo distinto, con sonidos, música, algunas temperaturas más frías. En la parte de heladera hacía frío, ahora les voy a mostrar. En otra de repente ponían ventiladores y volaba papel picado. Bueno, un gran trabajo que uno a veces no llega a comprender la magnitud de este trabajo de reconstrucción que hubo que hacer. Ven, aquí estamos en la sala, y dentro de la sala se construye el laberinto. Aquí, por ejemplo, ven en el piso cómo marcaron con cinta todos los espacios por donde tenían que ir las paredes, y al inicio de las paredes pegan estas referencias impresas para saber qué parte es qué parte, porque antes de toda esta ambientación es muy difícil, ¿no? Entenderlo abstraídamente cómo va a ser ese recorrido. Bueno, acá tenemos una persona que habían contratado unos actores que estaban ahí, uno bajaba o subía la escalera y se encontraba con esta pareja, ¿no? Y acá le vemos la cara de incomodidad a la chica realmente, porque tenía esto de meterse en el ámbito de lo íntimo de repente. De repente entrabas a un lugar donde había dos personas en la cama, leyendo el diario, mirando tele, y entonces uno se sentía como fuera de lugar. Este es lo que ella menciona del octaedro, que gira, que tiene una sola puerta. Esto era como una especie de calecita y uno tenía que meterse cuando la puerta pasaba por ahí. No sé si vieron que el notero del video se quiere meter y veo que se le pasa el espacio de la puerta. Luego había todo un pasillo recorrido con esta textura así como de goma espuma. Estos son los que ella menciona como los intestinos de vaca, ¿no? Que eran tubos llenos de pintura acrílica, que daban, o sea, tubos como bolsitas de plástico llenos de pintura acrílica. O sea, imagínense que esta era una exhibición para tocar, para los sentidos, ¿no? Muy distinto de otras exhibiciones donde tenemos en la nuca respirándonos al guardia de sala que nos dice, por favor aléjese de la obra, por favor no toque. Esto era todo lo contrario. Por eso fue también tan rupturista en su momento, ¿no? Bueno, los carteles de neón, o sea, imagínense que acá se subía, se bajaba, hay una gran ingeniería detrás de todo esto. En un momento te metías en un espacio y tenías que, para llegar al siguiente, te hacían como un llamado, te reproducían como un audio de un llamado y vos tenías que apretar un botón para salir. Lo cierto es que podías apretar cualquier botón y se abría la puerta, ¿no? Pero bueno, a uno le daba la impresión de que si tocaba un botón equivocado, no sé, le iba a empezar a llover agua al techo, no sabías con lo que te ibas a encontrar realmente.
Bueno, esta ya de la reconstrucción, la foto del espacio de cabeza. Esta es la puerta de la heladera, y el espacio de la heladera realmente hacía mucho frío, ahí habían puesto como una ventilación aparte, ¿no? Y ahí realmente sentías frío en la heladera, entrabas por la foto de la izquierda y salías hacia la de la derecha, ¿no? Y ahí terminó la Menezunda. Así que si se quedaron con alguna pregunta, algo que quieran comentar, soy todo oídos. Hubo un gran trabajo acá de investigación, de generar sonido, de cómo encontrar materiales que ya estaban en desuso. Si no hay preguntas, paso a la siguiente exhibición. Sí, escucho. Sí, yo quería saber si es que se sabía cuánto tiempo tomó en armar la exhibición, tanto la inicial como la reconstrucción. Bueno, la inicial no sabría decirte la verdad, porque como fue algo que duró tan poco tiempo, que duró 15 días, y no quedaban muchos registros escritos, no sé cuánto les llevó. Pero en el museo en general las exhibiciones se trabaja de un año para el otro. Por ejemplo, las exhibiciones que ahora se están planificando tienen un año previo de investigación. Esta yo creo que tuvo un poquito más, porque fueron muchos años de recopilar material, de ver si las posibilidades estaban para hacer muchas de estas cosas, y luego construirlo. Así que esto debe haber sido un poquito más, un año y medio. Yo no trabajaba todavía en el museo, pero lo que me contaron fue que hay un trabajo de archivo tremendo. De hecho, para hacer este PowerPoint le contaba a Carol que me pude meter en los archivos del museo de esa época, que estuvo buenísimo porque pude sacar estas fotos así de primera mano. Pero se trabaja siempre como con una visión muy a futuro en el museo, mínimo un año. Ok, bueno saberlo. Sí, bueno, es difícil. Yo que soy una persona ansiosa, no sé si podría hacer este trabajo, porque están pensando tan a futuro que, bueno, hay que ser muy considerado de los tiempos, de los cronogramas, porque, bueno, esto se empieza a anunciar, tal día tiene que abrir, tal día tiene que estar abierto y todo listo, ¿no? Entonces, bueno, los últimos días, la semana previa a inaugurar una exhibición, el equipo de producción pobre está desquiciado, y están trabajando, digamos, a veces como para llegar fuera de su horario. Después lo recuperan, obviamente, pero es como una carrera contra el tiempo. Ya veo. Bueno, yo sé que por ahí a veces no suena muy tentador la profesión así, pero la verdad es que manejan mucha adrenalina, está bueno, ellos lo disfrutan un montón. Muchos de ellos son artistas, son personas muy atentas al detalle. Bueno, esta otra, que fue el año siguiente, el 2016, fue una exhibición de un artista argentino que hizo sobre todo arte en papel y arte correo. ¿Sí? Él artista bastante conceptual, Edgardo Antonio Vigo, y hacía mucho arte correo, es decir, quizás ustedes son muy jóvenes, pero cuando nos mandábamos correo, ¿no? por el servicio postal, empezaron a mandarse, sobre todo en los años de dictaduras, donde las vías de comunicación estaban tan vigiladas y era tan difícil comunicarse, empezaron a hacer obras que circulasen por carta. Entonces se iban pasando, se iban agregando, cada uno que recibía la carta agregaba algo. Entonces presentaba una dificultad esta exhibición de cómo mostrar algo que no es ni tan despampanante como lo que vimos recién de la Menezunda, ni donde la materialidad de, por ejemplo, una pintura o una escultura se llevan todos los aplausos. Acá era algo tan simple como papel, ¿no? Y fíjense si ven algo extraño en la exhibición. ¿Ven algo raro que esté ahí, que sea fuera de lo tradicional, de lo que veríamos en un museo? ¿Cómo? ¿La planta? ¿La planta? Las plantas, ¿no? No estamos acostumbrados a ver plantas en el museo, tal cual. Bueno, porque lo que hicieron es que en el 2016, perdón, el museo además, el Museo de Arte Moderno, cumplía 60 años desde su inauguración. No sé si recuerdan que el encuentro pasado les conté que el museo al principio fue itinerante, que no siempre tuvo el mismo edificio, y que por momentos estuvo en otros espacios. Entonces lo que se hizo para esta exhibición, en una forma como de homenajear esos años que tenía el museo, fue copiar el estilo de las exhibiciones de los años 60.
Por eso se ve así tan de oficina, ¿no? Tan formal, tan institucional, con estos paneles verticales, y las plantas. Porque lo que hizo el equipo de producción fue un estudio, a través de archivos, de las plantas que se solían poner en los espacios de museos e institucionales en esa época, y de cómo se montaban las exhibiciones. Y acá tenemos la foto del archivo, que les voy a mostrar ahora, de cómo se fueron poniendo, ¿no? En qué se inspiró. Esta fue una exhibición del Museo de Arte Moderno en el Teatro San Martín, cuando todavía no estaba en la sede que ocupamos hoy en día. Y ven que la forma de exhibir es muy similar, con estos dos palos que vienen de Lina Bobardi, que es una arquitecta brasileña, que generó un poco esta idea de los planos flotando, digamos, en el espacio, y que van generando un recorrido también. Bueno, eso era muy típico. Y las plantas y los ceniceros estaban por todas partes, porque en los 60 se podía fumar en espacios cerrados, ¿sí? No sé si alguna vez vieron la serie Mad Men, que de repente están fumando en un avión y uno dice, ¿qué es eso? ¿Era normal en esa época? Bueno, en esa época era lo más normal del mundo. Y entonces, mismo en el museo, también fueron poniendo plantas. Foto de ceniceros no me quedó, porque ya en el 2016 obviamente la gente no podía fumar en los espacios abiertos, pero estaba considerando dentro del armado general. Y además, como era tan difícil exponer esto, tan solo en vitrinas, pusieron como estos paneles para que uno no tuviese que estar siempre mirando para abajo y se vaya del museo con tortícolis, ¿no? Básicamente. Y acá les muestro esto, que es bastante rudimentario, porque es de 2016 todavía, de cómo empezaban a hacer los modelados en 3D, los diseños en renders, ¿no? En computadora, para poder empezar previo a que la sala estuviese vacía, porque ustedes tienen que pensar que, como les decía el compañero, el trabajo se empieza a pensar un año antes, y mientras tanto, en esa sala hay otra exhibición. No podemos sacar todo y dejarlo todo limpito para ir a tomar medidas, ¿no? Entonces hay que tener la ayuda de estos programas previos, como para poder tener una mejor idea de cómo va a ser el espacio. Entonces, bueno, este es uno más rudimentario. Más adelante vamos a ver uno un poquito más nuevo. Pero bueno, así nos daba la idea de cómo iba a quedar la exhibición. Ven que tiene mucha vitrina y muchos de estos paneles modulares. En 2018, esta fue además la primera exhibición en la que yo trabajé, se intentó, se logró, pero se quiso hacer una exhibición en un momento en que en todo el museo había exhibiciones de fotografía, en la misma sala que les mostré al principio, que se habían desvanecido los límites para los dibujos, los dibujos en papel. Bueno, en esa misma sala lo que se quiso hacer fue dar cuenta de los 60 años de trayectoria de un fotógrafo argentino que se llama Aldo Cesa, porque sigue vivo, afortunadamente. Él fue como un pionero de la fotografía en la Argentina, de la fotografía del fotoclub, ¿sí? Que eran espacios de comunidad de fotógrafos donde hacían ensayos de fotografía más parecida o con más aspiraciones a lo formal técnico de la pintura, ¿no? Como fotografías un poco más poéticas, un poco más pictóricas, no una fotografía de tipo para diarios y revistas, ¿no? Pero además este artista particular se ganó la vida haciendo muchos libros de la argentinidad, ¿no? De la Patagonia, del Teatro Colón, de los espacios más turísticos de Argentina, para la venta a turistas. Entonces esta gran exhibición tenía como varios propósitos: dar cuenta como de esta argentinidad a través del tiempo, ¿sí? Porque son los 60 años de su trayectoria como fotógrafo, y además de mostrar la gran variedad de cosas que había hecho este fotógrafo durante el tiempo, ¿sí? Se dijeron, ¿cómo hacemos para mostrar todo esto en una sala? Entonces se les ocurrió como de alguna forma replicar los primeros salones de arte, ¿sí? Del siglo XVII. No sé si alguna vez vieron una foto, bueno, una foto seguro que no, una obra, un dibujo, una ilustración de cómo eran los primeros salones de arte, ¿sí? Sobre todo en París, donde se ponían las obras de lo que habían estado trabajando los artistas de la academia
en una misma gran sala, de esta forma, uno al lado de la otra, al lado de la otra, otro arriba de la otra. O sea, hoy en día, para nosotros que estamos acostumbrados a ir a un museo mucho más despojado y de caja blanca, se le dice, nos parece muchísimo, parece realmente estar metido dentro de un Pinterest. Es muy agobiante, pero así se veían las obras antes. Entonces, para dar cuenta de todo esto, lo que quisieron hacer fue recuperar esta tradición de los salones, ¿sí? Por ahí algunos museos acá en Buenos Aires también hacen esta misma analogía, y tenemos una sala en el Museo en el Museo de Bellas Artes, que también replica una sala de esa época, donde hay cuadros en todas las paredes. Entonces lo que se empezó a hacer, ahí les pongo estas escenas para que vayan viendo cómo fue el montaje, ¿sí? Cómo las obras venían ya guardaditas, bien cuidaditas, ¿no? Muchas se tuvieron que imprimir para esta exhibición. La directora del museo, que fue la curadora, particularmente ella fue la curadora de esta exhibición, estuvo meses y meses trabajando con el artista en su estudio, mirando los contactos. Dice, he visto alrededor de 3 millones de fotografías, y no estaba exagerando el número, y hacer una selección fue dificilísimo. Y luego las fueron imprimiendo en distintos formatos y de distintos tamaños. Entonces cuando uno entraba realmente tenía una sensación de totalidad, porque no había paredes. Ven que aquí no hay paredes que separen, es todo lo en las paredes perimetrales, ¿no? en las paredes típicas del museo, digamos, las reales. Y había esta gran cantidad, uno no sabía a dónde mirar. Por eso me contrataron a mí, que fue mi primer trabajo en el museo, yo era educadora en sala, y les iba generando como pequeños recorridos a quienes venían a la sala, para saber por dónde ingresar, ¿no? Bueno, por acá tenés más de tal época, por acá tenés de tal zona, por acá tenés de cuando el artista hizo su viaje a tal lugar, en esta parte se ven más sus experimentos con la luz, bueno. Pero era realmente muy llamativo cuando uno ingresaba a este espacio tan vacío en el centro y al mismo tiempo tan lleno en todas las paredes. Como ven, la mayoría de las fotos son en blanco y negro, hay algunos destacados en color. Y bueno, y hubo que hacer un trabajo no solo de selección muy grande, sino también de pensar cómo ponerla en el espacio, ¿no? Entonces yo les pongo esta foto un poco para que vean la escala humana, y van a ver que aquí donde está la línea del ojo, ¿no? Es esta línea de cajita, fotografías que están como salidas un poquito de la pared, como montadas sobre una cajita, que era lo que podía ver, ¿no? En general la altura promedio, a la altura del ojo, eran las más chiquititas. Y hacia arriba y hacia abajo se agrandaban las fotografías, porque obviamente lo que uno puede llegar a ver desde abajo hacia arriba no iba a ser el mismo detalle que a la línea del ojo, entonces era necesario que las pinturas de más arriba se fuesen agrandando. Entonces acá hubo un gran trabajo de pensar en la óptica del ser humano, en la perspectiva, en dónde pararse para tener una mejor ubicación para ver cada obra en particular. Así que bueno, esta es una resolución muy distinta que buscaron, para también trayendo algo del pasado con una finalidad, ¿no? Esta finalidad de mostrar lo múltiple y lo total, todo de una sola mirada. Les cuento este producto, esta maquinita que tienen los chicos de producción y montaje, que es como una especie de láser que proyecta a la pared líneas, que ahora que se las exageré un poquito más acá, proyecta como un láser rojito con líneas ortogonales. Y esto les sirve mucho a quienes están montando las obras para montarlas justamente derechitas, ¿no? Porque imagínense el papelón que sería que de repente de todas las obras derechitas haya una que está colgando para abajo, inclinada, ¿no? Bueno, ellos tienen estas herramientas que les ayudan en la prolijidad extrema que necesita su rol. Bueno, acá los vemos, ven cómo están subiendo también algunas de las que están más arriba, que ven que son mucho más grandes las obras de arriba, era necesario que fuesen mucho más grandes que las de abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no, nos vamos al último ejemplo, que es el ejemplo que tenemos ahora en exhibición en el museo. Si no queda ninguna pregunta, avanzo entonces. Bueno, les cuento, si nos vienen a visitar a Buenos Aires, hasta noviembre va a estar esta exhibición que les voy a contar ahora. Es la exhibición de un artista contemporáneo que se llama Eduardo Basualdo,
Toda la exhibición se llama Pupila, ¿sí? Se inauguró el año pasado, y si les interesa, en YouTube hay justo una conferencia del artista que este sábado estuvo hablando sobre su obra. Nosotros subimos al segundo piso en el museo y ya nos encontramos, como les decía hoy, con estos textos curatoriales, que son los que están sobre la pared, ¿no? Porque no solamente trabaja el equipo de producción, acá también trabaja el equipo de diseño gráfico, y esta línea, no sé si la ven bien, esta línea diagonal que separa lo blanco y lo negro, no es del PowerPoint, sino que es una línea real que hay en la sala, ¿no? Entonces ya esta línea nos separa lo blanco y lo negro, y es una línea diagonal, ¿no? Nos está queriendo decir algo antes de ingresar a la sala. Yo les voy a hacer un recorrido en fotos muy cortito. Toda la primera parte tiene más que nada dibujos en carbonilla y en grafito hechos por el artista durante la pandemia. Son todos dibujos que tienen algo de infantil e inocente, pero al mismo tiempo son bastante oscuros, ¿no? Digo, acá tenemos esta casita que se ve muy tradicional, pero tiene una gran amenaza pendiente sobre su techo, ¿no? Esta piedra. Y cada uno de los dibujos es como una serie, como si fuese una historieta, digamos, que cada viñeta va sumando información a la anterior para desarrollar una historia. Bueno, tal cual acá el recorrido es con todos estos dibujos, pero como lo van a ver, están sobre paredes que están inclinadas, ¿no? Acá es cuando les decía que la maravilla del Durlock nos ayuda muchísimo, porque nos permite en muy poco tiempo levantar paredes, ¿sí? Que se pueden después mover o desarmar. Entonces uno va siguiendo ya un recorrido de estos dibujos por un espacio extraño, ¿sí? Donde casi las líneas rectas están desvanecidas porque son todas diagonales. ¿Sí? Como para poner el contraejemplo con el primer ejemplo que vimos, donde las líneas desaparecen, aquí aparecen, hay mucho ángulo recto, pero con una cierta sensación de inestabilidad. Y los dibujos van a versar sobre lo que pasó, quizás lo podemos interpretar así, lo que pasa después de esa primera viñeta de la piedra sobre la casa, ¿no? Hay como una pequeña implosión, pareciera, de repente un ojo que se empieza a mirar para adentro, son como una serie de dibujos muy introspectivos y que tienen que ver mucho con la mirada hacia adentro, lo mental, y qué mejor forma de pensar lo mental y los recovecos de la mente que un laberinto como este que está propuesto, bastante inestable también. No sé si alguno vio una película que es representante del expresionismo alemán, de las vanguardias del cine europeo, que se llamó El gabinete del doctor Caligari, y es una película que justamente va a hablar un poco también de la mente y de la locura, y que va a tener unas escenografías muy asfixiantes, pintadas, muy angulosas y también muy inestables. O sea que hay acá hay como una clara influencia. Bueno, uno entra por esta salita, se da vuelta y de repente ve esa puerta roja, ¿no? Entonces ingresa a ese pasillo, es un pasillo muy asfixiante, ¿sí? Lo blanco de las paredes casi que está ya en el pasado, tenemos una pared gris, una pared roja y luces muy puntuales. Van a ver que acá no hay una iluminación general, sino que la luz está focalizada en cada una de las obras como para ir llevándonos en el recorrido. Bueno, acá tenemos dos fotitos verticales para que vean, ¿no? Estos planos inclinados. Parece que la pared se te va a caer encima, ¿no? Obviamente está todo cuidado y medido por arquitectos para que esto no suceda, pero si alguna vez vieron la película de Indiana Jones, cuando se le empieza a cerrar el pasadizo, las paredes del pasadizo, es medio esa sensación que te genera, ¿no? Como de encierro. Que en consonancia con la idea de que el artista hizo estos dibujos durante la pandemia, empezamos a entenderlo mejor, ¿no? Y uno da la vueltita y se encuentra de repente con esta gran instalación. ¿Sí? Esta gran instalación es una instalación de tipo específico, se llaman así, se llaman site specific. ¿Por qué? Porque son tan grandes que no pasan por la puerta, o sea que no son obras que se puedan trasladar de un lugar al otro, sino que hay que hacerlas in situ, ¿sí? En la sala. Entonces, bueno, uno da la vuelta a este laberinto de dibujos y se encuentra con esta masa de un aluminio negro, ¿sí? Que no se sabe si es como papel crepe o no, pero yo les cuento, es un aluminio negro, se llama black foil, y que van generando texturas.
y que recién cuando uno empieza a darle la vuelta se da cuenta que esas texturas tienen forma. ¿Sí? ¿La llegan a ver? ¿Les hace acordar algo? ¿A qué? ¿A qué les recuerda? Son como cuerpos, ¿no? Ujú, son cuerpos, tal cual. ¿Hay algo que hayan visto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Volcanizado. ¿Tipo qué? Están como quemados. Ujú, tal cual. ¿Alguien más dijo algo? No, Bueno, hay algo de volcán, ¿no? Pareciera como que algo se derramó sobre estos cuerpos, que estos cuerpos están como en agonía. Hay algo como de las escenas que se ven en Pompeya y Herculanos, no sé si alguna vez vieron algún documental, yo nunca fui, pero bueno, cuando hubo un desborde de un volcán, bueno, ustedes en Chile tienen mucho volcán, deben estar muy atentos a eso, obviamente no a estas tragedias de este tipo, ¿no? Pero porque eso pasó en el siglo I. Pero bueno, hay algo de esto como de un manto que recubre estos cuerpos que están ahí, que no sabemos que son anónimos, que dan una sensación muy fuerte. Les digo, realmente toda la gente que yo llevo a esta sala, cuando da la vueltita y ve, se encuentra con esto, primero que dicen, wow, porque hay algo del asombro que es muy llamativo, y luego cuando se dan la vuelta por esta masa negra y empiezan a descubrir los cuerpos, hay como una mezcla entre asombro y sensibilidad, ¿no? Porque es muy fuerte verlos, porque es tamaño real, ¿sí? Bueno, aquí se ve un poco de algunos de los cuerpos y la ola que parece que se nos viene encima. Y les muestro un poquito los renders, ¿sí? Esto se fue trabajado digitalmente y también en maqueta. Como se trabajó con un artista contemporáneo vivo, se trabajó codo a codo con él, ¿sí? Para también la sensación que él quisiese generar en esta sala, ¿no? Él es un artista que viene trabajando con la incomodidad del público en el espacio de la sala, entonces en este caso tuvo como a todo un equipo a su disposición para ayudarlo a generar estos recorridos tan particulares, ¿no? Acá esta es la masa negra que vimos recién, y todo esto de acá son los recorridos por donde uno llega hasta ese espacio. Bueno, acá hay cosas muy específicas, ¿no? De medidas, de espacios. Por ejemplo, acá el equipo de educación intervino durante la parte de programación para decirle, mirá que necesitamos que por estas puertas y estos recovecos pasen todos los tipos de cuerpos, ¿sí? No solamente los hegemónicos, y que pase una silla de ruedas, ¿no? Porque si no dejábamos a una gran parte del público afuera, si una silla de ruedas no podía ingresar a este espacio. Entonces, estas como pequeñas anotaciones que podemos hacer desde el equipo de educación para que quienes están creando la exhibición tengan en consideración los tipos de público que van a venir, es lo que hace que el museo sea un poquito más accesible, ¿no? Digamos, en otras épocas ni siquiera teníamos por ahí acceso a esta charla previa, y dado que el museo está buscando, ¿no? Hacerse cada vez más accesible y más abierto, bueno, hay, digamos, diversos temas a los que nosotros estamos mucho más atentos porque estamos constantemente en contacto con el público y que quizás en curaduría, en producción, no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, se van haciendo cambios en la producción. Bueno, el artista estaba tan interesado en esta sensación del recorrido que agarró la maqueta de Telgopor y se la llevó a su casa, ¿sí? Porque estábamos también en un momento de pandemia, pero ya habían abierto los museos, habían abierto los espacios, demás. Entonces él se llevó los planos de la maqueta totalmente a su casa. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Y se llevó estos como cartoncitos para pensar cómo podía ser ese recorrido y cómo podía ser un laberinto, ¿no? Al atravesarlo. Así que bueno, acá hubo una gran intervención del artista, no solamente del equipo de producción y de los curadores. Y les muestro esto que parece la sala, pero que no es la sala. En realidad son los programas de modelado 3D con los que se trabaja hoy en día. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije estos son un poco precarios, ¿no? Ya son un poco arcaicos? Bueno, hoy en día se trabaja con estos de modelado 3D que casi nos da la sensación de estar en la sala. Y nos permite imaginarnos, ¿no? Antes de empezar el montaje, cómo se va a ver el recorrido y cómo se va a sentir en la sala, ¿sí? Así
Así que realmente, esto les digo de verdad, no es la sala, son modelados, es casi igual. Para que empecemos a desconfiar de las imágenes todavía un poquito más, ¿sí? Así que bueno, se trabajan muchas etapas para que finalmente las exhibiciones queden así de increíbles como están, ¿no? Así, bueno, esto es de la sala real, ¿sí? Allá se llegan a ver un poquito mejor los cuerpos, ¿los ven bien? Así que bueno, no sé si se quedaron con preguntas, les muestro esta que es cómo se modeló, ¿sí? Este papel, es como un papel de aluminio, como el de la cocina, imagínense, pero todo negro. Entonces se contrató a performers y a bailarines para que posaran con estas poses como así de sufrimiento, y el artista mismo y sus ayudantes iban modelando el papel alrededor del cuerpo de esta persona. Así que un poquito asfixiante la tarea, por eso contrataron gente que estaba entrenada en sostener una pose un tiempo prolongado, y después luego se levanta el papel y sale el ser humano, no lo tenemos ahí por suerte, los hemos dejado en libertad, pero es una forma muy interesante de pensar la escultura, ¿no? Una escultura que se amolda a un cuerpo real. Bueno, hasta aquí en mi exposición voy a dejar de compartir, así los veo un poquito, y abro a preguntas o comentarios, si alguno tiene ganas de decir algo. ¿Algo les llamó la atención? ¿Se imaginan trabajando en un museo, en el equipo o bien de curaduría o de producción? ¿Algo que les interesó, algo de todo esto? Yo personalmente creo que una de las cosas que podemos rescatar acá en la clase es que entendamos que el montaje es parte de la obra, es una parte vital de la obra. O sea, por ejemplo, no sé, pues yo exhibí una obra mía el sábado, soy artista visual, y para mí ciertas decisiones me invitaron un poco encima, entonces tuve que tomar ciertas decisiones como que son súper importantes a la hora de montar. Bueno, en el caso mío, al ser como un artista como que estoy como recién partiendo en este mundo de las exhibiciones, la curatoría y la dirección es como casi autogestionada, y en el equipo de los artistas, como que no hay curador, entonces como que lo decidimos todo un poco nosotras. Se da una libertad también eso, ojo. Sí, no, también, porque parte de ese espacio, por lo menos cuando no hay un museo y cuando todo es como autogestionado, ocurre mucho que la toma de decisiones tiene que ser mucho más colectiva. Por ejemplo, no sé, pues, en nuestro caso nosotros tuvimos que llegar y ver la sala tenía una pared roja, y muchas veces hay que trabajar con lo que hay ciertos limitantes, pero parte de esos limitantes también son importantes. Por ejemplo, nos decían que no se podía perforar en la pared, entonces tuvimos que crear un sistema de montaje entre todas, como de quienes querían montar cuadros. En mi caso era video, y era también una escultura, era un plinto, como una escultura sobre un plinto. Por ejemplo, hay tantas cosas que yo tenía que decir. Por ejemplo, en este caso, la obra que yo puse sobre el plinto era una trenza, una pequeña trenza de verdad real. Mi intención era que se diera a entender que era algo súper delicado. La obra se llamaba Reliquia, entonces como que esa era la intencionalidad, de que se diera a entender que, claro, era una trenza, pero no era algo que alguien pudiera llegar y tocar. Entonces, claro, yo pensaba muchas opciones de montaje, hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, ¿qué hago? Me compré una caja de té de esas en las que como que son unas pequeñas vitrinas para ponerla adentro. Después dije no, porque se entiende mucho que es caja de té, no tiene el mismo significado. Podría ponerla en la misma caja de origen, porque esta caja era de mi abuela, la con la trenza. Entonces como que voy a ponerla en la misma caja. Después pensé en ponerle un vidrio encima. Entonces al final a lo que quiero ir con todo esto, sin extenderme mucho más, es la importancia del montaje y como el mensaje que uno quiere dar. Porque por ejemplo en este caso, si yo hubiera puesto la trenza solamente en una mesa, si hubiera agarrado una mesa cualquiera y lo hubiera puesto en una mesa, quizás la gente no hubiera entendido mucho como de ya, porque esta trenza qué relevancia tiene. Por ejemplo, al ponerla en un vitral, y en una parte tuve que poner abajo que esa trenza tenía más de 40 años, que esa trenza, mi tío se la cortó a mi tía cuando era niño, y mi abuela lo que hizo fue que la conservó por más de 40 años y la tiene ahí guardada. Entonces, claro, el escribir eso como que ya es otra cosa totalmente. Como lo puse muy pequeñito, pero la gente igual se acercaba a mirar porque es algo que da, es una trenza muy chiquita, entonces daban ganas de acercarse.
Tal cual. Bueno, excelente tu ejemplo porque ahí, bueno, contás un montón de cosas, ¿no? Sobre las dificultades y las libertades que tiene la autogestión, ¿no? Sobre cómo cada obra requiere un sistema de montaje distinto, ¿no? Hay que pensar qué es lo mejor para esa obra. Yo siempre digo que las curadurías y los montajes en las salas siempre están pensando cómo exacerbar el sentido de esa obra, ¿no? Si la obra lo que me genera es violencia, ¿cómo genero que el recorrido sea violento también? ¿No? Ahora pongo este ejemplo porque ahora en el museo también hay una exhibición que trataba sobre las violencias y el recorrido se te iba obstaculizando, ¿no? En otro que uno quiere generar algo más distendido, como todos los espacios intervinientes tienen que de alguna forma hablar sobre lo mismo, ¿no? Porque algunos somos más visuales, otros somos más del oído, ¿no? Otros somos más de la textura, de lo táctil. Entonces está bueno reforzar lo que queremos generar en el otro a través de distintos medios, ¿no? Porque cada uno va a agarrar distintas cosas. Y además, como vos bien decís, también adelantarse un poco a lo que va a querer hacer, o que puede llegar a ser el público, porque les digo la verdad, el público es absolutamente imprevisible. Entonces hay que también, depende de la delicadeza de lo que estamos exhibiendo, hay que generar sistemas, ¿sí? Que nos generen límites, ¿no? Porque hay veces que el público por ahí va y quiere tocar la obra y no le importa nada. Imagínate qué hubiese pasado si desarmaban esa trenza, ¿no? Sí, o también, claro, en el caso mío, como que el sistema que ocupé fue pensando como para todo el público, porque yo sabía que esa exhibición no era solamente una exhibición, sino que lo que primaba era que se celebraba de la fundación. Y me invitaron a esta casona, que era parte de una fundación de puras mujeres, y había parte de la exposición, lo que primaba era la feria, y que había música, había cantantes chilenas, y como que era un ambiente de mucha diversión. Entonces, claro, muchas veces como que tuvimos, por lo menos yo el montaje lo hice pensando en que la gente iba a entrar y nos tocó que hubieron muchos niños. No sé, muchos niños y justo se les ocurrió ponerse a jugar a la pinta y pasaban por la exposición y corrían. Y son cosas como súper impredecibles en este caso, porque en este caso, por ejemplo, no era una galería de arte, el contexto no era como un espacio cerrado, donde uno entrara y visualmente fuera un espacio como que se entendiera y que había que haber silencio. No, era un espacio mucho más distinto. Entonces, claro, como que, por lo menos tuve una compañera que ella también estaba exhibiendo, que me contó que, claro, que después me dijo, pucha, para la siguiente exposición voy a tener que repensar el montaje porque ella tenía una figura de cerámica enorme y la puso una mesa muy pequeña, entonces cada vez que pasaban los niños por al lado le daba una ataque al corazón. Claro, claro, bueno, y hay que también pensar en cómo los museos también pueden ser más amistosos con los niños, ¿no? Esa exhibición que les mostré, que tenía fotos del piso hasta el techo, era muy buena para estar con los chicos chiquititos, porque ellos tenían las obras al alcance de su vista, ¿sí? Vieron que yo les marqué la línea del ojo, pero esa era la línea del ojo de un adulto. Entonces también, o mismo la exhibición que tenía todas vitrinas, y esa vitrina para recorrer con chicos no estaba buena porque los chicos no llegaban hasta la vitrina. Entonces, pensando en quién va a ser nuestro público, también montamos de una forma distinta, ¿no? Habilitamos que haya espacios que todos puedan recorrer y disfrutar. Así que está muy, muy adecuada tu intervención, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que se haya quedado con alguna pregunta, algo? Como ven, es como, la verdad, es un gran universo el de pensar las exhibiciones. Hay una tendencia general a volverlas cada vez más, ¿cómo se le llama? Inmersivas, ¿no? Vieron como que ahora estamos con el tema de los lentes RBE, ¿no? De la realidad virtual y estar conectado en todos los sentidos. Bueno, hay una tendencia más espectacularizadora, ¿no? Y menos de pura exhibición, donde pared y te pongo esto. Bueno, está bueno que todo vaya acompañando ese sistema, ¿no? Y da también participación a un montón de gente que por ahí no se imaginaban que un arquitecto o un modelador o alguien que hace como modelado en 3D, trabaja en el museo, o que un técnico de luces también puede tener cierta injerencia muy relevante, ¿no? en el montaje del museo. Bueno, cada habilidad
y cada trayecto propio son muy valorados y puestos a prueba en cada exhibición. Así que bueno. Bueno, quedo atenta si quedó algo para comentar, y bueno, y si no me despido. Les agradezco mucho que hayan participado, que hayan estado acá, esta invitación tan linda a encontrarme con estudiantes de otro país, para mí es un honor, y a contarles un poquito más de nuestro museo, que lo queremos tanto y siempre nos gusta mostrarlo, ¿no? Compartirlo con otros, y que más vale cuando vengan de visita nos vengan a visitar, por supuesto. Así será, Solana, y muchas gracias por la invitación, gracias por esta preparación que ha sido extensa, que se nota el cariño, el trabajo dedicado para poder hacer estas clases. Para nosotros un gusto tenerlas, y bueno, será la primera de más colaboraciones que vamos a seguir desarrollando en conjunto con la escuela. Gracias, Solana. Por supuesto. Bueno, les mando un saludo para todos, a la profe que debe estar por allá, que no la vi hoy. Así que, bueno, ojalá que les haya servido tener un poquito de conocimiento sobre los detrás de escena, ¿no? Y pensar que también el arte y el mundo de la imagen es algo que nos atraviesa a todos, y es muy urgente que todos estemos bien formados y atentos, ¿no? a todos esos sentidos que las imágenes transmiten, porque esto de esa frase antigua de una imagen vale más que 1000 palabras, por algo es, ¿no? Por algo se convirtió en un refrán, y es importante que todos estemos atentos y sepamos, ¿no? Todos estos lenguajes internos de la imagen, sobre todo si ustedes están haciendo algo relacionado con la publicidad, ¿no? También. Así que bueno, los espero, y espero que empiecen a recorrer más museos y a verlos desde otra forma, ¿no? A pensar un poco los secretos, cómo habrán pensado para hacer esto, cómo este espacio de montaje me está hablando de la exhibición. Así que bueno, ojalá que lo hayan disfrutado. Les mando un saludo grande para todos, y los esperamos cuando quieran en el Museo de Arte Moderno. Un saludo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Que tengan buen año.